Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con Zacarías capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Hoy aprenderemos acerca del sacerdocio real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para esto vamos a utilizar Zacarías 3, 1, 10, donde el Señor dice que el sacerdote Josué, que estaba allí con aquellos que habían vuelto de la cautividad en Babilonia, había de ocupar un lugar junto a los que regresen, pero siempre y cuando haga realmente lo que Dios quería que haga un sumo sacerdote, que es estar limpio en la presencia del Señor para representar a su pueblo. Zacarías 3:1-10 dice que Zacarías ve una visión en la cual observa a Josué, el real sumo sacerdote, vestido con vestiduras viles, o sea, con pecados. Recordemos que los sacerdotes, tanto de las tribus del norte como de las tribus del sur, habían adorado a otros dioses y hasta en algunos casos se habían despojado de sus vestiduras sacerdotales reales y se habían puesto otras vestiduras que no le correspondían. Entonces acá Zacarías, en el capítulo 3, verso 1 al 10, ve a Josué realmente vestido con vestiduras idólatras. Entonces se da una orden, se quitan las vestiduras idólatras de Josué y se les pone vestiduras de santidad, vestiduras que realmente las tiene que tener un sacerdote. Bueno, esta enseñanza yo creo que no hace falta que la remarquemos. Sabemos que el sacerdocio de los líderes en la iglesia cristiana ha de ser santo. Si no es santo, entonces lamentablemente podemos llegar a cometer muchísimos errores dentro de la iglesia, no solamente los líderes, sino también el pueblo, que es guiado por un sacerdote o por un representante de ellos que nos va a guiar mal y nos va a llevar por malos caminos. Bueno, acá vemos entonces la imagen de Satanás acusando a Josué. Satanás es un ser espiritual, como todos lo saben, que acusa a los hijos de Dios. ¿Y de qué acusaba Satanás a Josué? Obviamente, como te dije hace un momento, Satanás acusaba a Josué de que Josué había participado de los ritos de la idolatría allí en Babilonia, o antiguamente, antes de haber caído en manos de los babilonios, había llevado al pueblo de Israel a la idolatría. Habían adorado al dios Milcom y a los dioses de Baal. Entonces nosotros acá podemos entender algo muy importante. Satanás siempre va a acusar a los cristianos de aquellas cosas que los cristianos deben cumplir. En este caso, Josué y el pueblo debían cumplir la ley de Moisés. Entonces Satanás lo acusa a Josué de no cumplir la ley de Moisés, y por esta razón lo acusa y lo juzga Satanás delante del tribunal de Dios, y dice que le dice Satanás al Señor que Josué es culpable de haber sido partícipe de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, y por ende compete que Josué sea condenado junto con los demás cristianos, con los demás judíos en este caso. Entonces acá vemos una cosa muy importante que nosotros, los hijos de Dios, debemos tener en cuenta. Satanás siempre nos va a acusar delante de Dios. Hasta el día de hoy él tiene ingreso en el cielo. Satanás puede entrar al cielo y allí puede acusarnos, pero también dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que cuando hay un juicio para condenar nuestras vidas allá en el cielo, porque todo lo que hacemos acá en el cielo también repercute, en el cielo también se ve, se observa y se escucha, y allí se juzgan nuestras acciones, no solamente las acciones de las personas, sino también las acciones de los pueblos, de los países. Aquí podemos ver muchas cosas que suceden, pero en el cielo se juzgan estas cosas ante el tribunal de Dios, ante Cristo, ante el Padre y ante el Espíritu Santo.
Satanás acusando, y hay que resolver la cuestión, como un juicio acá en la tierra, como pasa en los tribunales. Absolver o declarar culpable. Y en este caso, Josué fue declarado absuelto, o sea, fue inocente. ¿Qué hizo Dios? Le vistió de vestiduras sacerdotales limpias. ¿Esto es porque Josué era inocente? No, esto es porque habría de venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Josué habría de representar el real sacerdocio de aquellos que han de recibir a Cristo en su corazón. Josué ha de representar a los hijos de Dios que llegarían a ser linaje escogido, pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio, como dice Pedro. Josué habría de representarnos a nosotros. Josué habría de representar al pueblo de Dios, a los cristianos, a nosotros que tenemos el acceso limpio y libre para poder entrar al lugar santísimo. Josué ha de representarnos a nosotros mismos que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero y que nuestras vestiduras están limpias y estarán resplandecientes para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acá podemos ver entonces dos tipos de real sacerdocio, el de Josué y el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque acá Zacarías capítulo 3, si vos das una vista allí en tu Biblia, vas a poder ver que se habla del renuevo, y este renuevo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, el real sumo sacerdote. A comparación y haciendo una comparación con Josué, podemos ver entonces dos tipos de real sumo sacerdote. Josué, en este caso, con vestiduras viles, y nuestro Señor Jesucristo con vestiduras santas. Si lo leemos Hebreo, capítulo 7, capítulo 8, y también por menos el capítulo 9, vas a poder ver cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un real sumo sacerdote con vestiduras limpias. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene vestiduras limpias. Estas vestiduras limpias que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene sobre su ser, simboliza su santidad. Si vos lees Hebreos capítulo 7, vas a poder ver cómo nuestro Señor Jesucristo tiene las vestiduras limpias que debe tener un real sumo sacerdote, a diferencia de Josué. A Josué, Satanás lo podía acusar de ser vil, pero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es otro sacerdote, no lo puede acusar. Recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá, en cambio Josué de la tribu de Aarón. Así que esto es importante que nosotros lo entendamos. Son dos sumos sacerdotes totalmente diferentes. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, y este real sumo sacerdote es limpio y más puro que los cielos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro real sumo sacerdote, a diferencia de Josué, que estaba contaminado, a diferencia de Josué, que presentó culto a otros dioses. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos lleva al único Dios verdadero, y Él se presentó delante de Dios, se presentó con su propia sangre, y allí obtuvo eterna redención. En eso se comparan Josué y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La diferencia es abismal, la diferencia es grande, la diferencia es tremendamente grande. Entonces podemos entender que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a diferencia de Josué y su sacerdocio arónico, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro real sumo sacerdote, y por eso tenemos nosotros la entrada al cielo confiadamente. Sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo presentó allí su ofrenda de su cuerpo y su sangre de una vez y para siempre, no como habría de hacer Josué, que había de presentar sus ofrendas una vez al año. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo presentó su propio cuerpo y su propia sangre, y allí obtuvo eterno rescate de nuestras vidas. Y acá vemos nosotros unas imágenes que estoy mostrando de cómo eran las vestiduras sacerdotales de aquella época, para que vayamos teniendo una idea de lo que era Josué en el momento en que se lo viste con vestiduras
reales de un verdadero sacerdote limpio en la presencia del Señor. Entonces podemos ver entonces cómo a Josué se lo va a vestir con vestiduras limpias. Este Josué que sería simbólicamente nuestro representante o representante de lo que simbolizaría la santidad en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, muy importante, saber a qué sacerdocio pertenecemos y saber quién es realmente nuestro sacerdote y cómo es nuestro sacerdote. Nuestro sacerdote es un sacerdocio inmutable. El de Jesucristo es un sacerdocio inmutable, es un sacerdocio totalmente limpio, a comparación de Josué. Bueno, a partir de aquel momento, Jerusalén había de comenzar a ser edificada. Ya vamos a ver más adelante, pero para comenzar a ser algo edificado, primero es necesario que haya limpieza. Si vos querés que Dios edifique tu vida, tenés que limpiarte de los pecados. Si vos querés que Dios bendiga tu vida y prospere en todo sentido, bueno, tenés que limpiarte de tus pecados. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de la confesión que vos le hagas de tus pecados, Él te va a limpiar y te va a vestir con vestiduras reales, con vestiduras limpias. Vos querés esto seguramente. Bueno, hoy estás entendiendo la diferencia entre el sacerdocio de Josué y la diferencia con el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya sido de muchísima bendición para tu vida.